Hola grupo, ¿cómo están? En esta situación vamos a hablar de la canalización venosa periférica o venoclisis, un tema bastante importante, ya que todo el tiempo vamos a ver un paciente que esté deshidratado, un paciente que lo vamos a alistar para una cirugía, un paciente que necesita administrar medicamentos o paquetes globulares. Entonces es un tema que lo vemos todo el tiempo en la práctica, pero más que todo lo realizan las licenciadas de enfermería. Pero no importa si es que solamente ellas lo hacen, nosotros tenemos que saber en qué casos vamos a indicar una venoclisis y para qué sirve, cuándo no usamos, qué cuidados debemos tener. ¿Ok? Entonces, vamos a diferenciar venopunción de venoclisis. La venopunción la utilizamos para sacar muestras de sangre para un laboratorio. ¿Ok? Nada más. En cambio, la venoclisis nos sirve para administrar líquidos y medicamentos por una vena que sea periférica, no vía central, que es otro tema. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunos principios. Primero nos dice de que tiene un endotelio interno, una capa muscular y el tejido conectivo. A causa de esto, las venas se contraen y expanden de acuerdo a cuánto volumen y presión hay dentro de las venas. ¿Okay? Entonces, si tenemos un paciente que está hipotenso, con hipovolemia y está entrando en shock, es muy difícil encontrar una vena periférica. ¿Ok? Las venas tienen válvulas. Nos sirve este aspecto porque nosotros no vamos a colocar en las extremidades inferiores, ¿ya? Por riesgo a que se forme un coágulo y luego un trombo. Entonces, en pacientes adultos no se coloca en piernas, por ejemplo, la vía periférica. En algunos casos van a ver de que en neonatos se colocan en el dorso del pie, ¿ya? Pero estos es porque no tienen ese tipo de complicaciones que podrían tener los adultos, ¿ya? Las periféricas son todas las extremidades y también la yugular externa. Nosotros solamente vamos a utilizarlo en los miembros superiores, en la región del antebrazo o de la mano. Se puede ayudar a dilatar ingurgitando la vena. ¿Con qué mecanismos? Con el torniquete. ¿Qué quiere decir? Para que dilatar esas venas necesitamos colocar algún tipo de presión, por ejemplo, con el torniquete. Realizar contracción muscular, por ejemplo, le pedimos al paciente que cierre y abre el puño. Podemos colocar calor local o nitroglicerina tópica, pero en ningún caso les dice de que tienen que golpear a la piel donde ustedes van a puncionar. ¿Ok? Eso no se hace. ¿Ok? Pueden provocar una irritación a nivel de la vena y aumentar el riesgo de infección. Entonces jamás se lo va a golpear a la zona donde van a colocar el catéter. Indicaciones. Vamos a administrar medicamentos. Si yo necesito colocar muchos medicamentos, esta es la vía más indicada. Algunos van a ver de que colocan 3, 4 medicamentos en una jeringa y lo aplican por intramuscular. Eso está muy mal, ya que no aguanta tantos medicamentos o mucho volumen a nivel del músculo. Además de que pelean por ser absorbidos. No se sabe cuál va a ser absorbido primero. ¿Ya? Están saturando una región que no aguanta mucho más de 10 ml. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que administrar varios medicamentos o es mucha cantidad de medicamentos en ml, yo prefiero colocar una venoclisis. La administración de medicamentos van a ver que algunos lo diluyen en el suero o algunos lo aplican mediante una jeringa. ¿Ok? Los líquidos y soluciones. Vamos a ver más adelante qué tipo de soluciones podemos aplicar por una venoclisis. ¿Ok? Si yo necesito aplicar mucha cantidad de volumen, entonces es mejor que coloquemos una venoclisis. Productos sanguíneos, por ejemplo, podemos aplicar plaquetas, glóbulos rojos.
¿ok? Y cuando no está indicado, esto es nunca, o lo coloquen cuando tengan este tipo de situaciones en su paciente. Por ejemplo, si vamos a buscar una vena profunda y el paciente tiene una coagulopatía, tal vez tiene hemofilia o tal vez tiene una trombocitopenia, entonces mejor no colocar. Tal vez sería mejor estabilizarlo al paciente antes. Antes de que sigamos, les voy a hablar de que las contraindicaciones se dividen en dos: contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Cuando hablamos de una contraindicación absoluta, quiere decir de que jamás lo vamos a hacer, en ninguna situación vamos a indicar este procedimiento. En el caso de la venoclisis, son contraindicaciones relativas, porque muchas veces el paciente va a estar en emergencia y no tenemos de otra. ¿Okay? En otros temas que vamos a ver más adelante, por ejemplo, sondaje vesical y sondaje nasogástrico, pues ahí van a ver de que existen contraindicaciones absolutas. Si tenemos un paciente con lesiones cutáneas en el sitio de la punción, preferimos buscar otro lado donde esté sano. Tal vez el paciente tiene un tipo de alergia a ese nivel, tal vez tiene una estafilodermia, tal vez tiene una infección por hongos. ¿Ok? Entonces nosotros con una aguja vamos a introducirlo a la vena. Entonces mejor buscamos otro lado. Si tiene flebitis, o sea, una vena que ya está inflamada, buscamos otro lado. En caso de quemaduras, a veces los pacientes tienen quemaduras bastante extensas. Entonces en ese caso sería una contraindicación relativa. ¿Por qué? Se prefiere buscar una vía central. ¿Cuáles son las vías centrales? Por ejemplo, la subclavia, que vamos a ver un tema tal vez la siguiente semana de cómo se realiza. Si vemos punciones por abuso de drogas, entonces tampoco vamos a realizar en ese mismo lado. Si administramos vasopresores, por ejemplo, adrenalina, dopamina, dobutamina, jamás deben colocar por una vena periférica. Tienen que buscar otro lado. Ahora, doctor, tal vez tienen una pregunta y dicen, ¿sabe qué, doctor? Me llega un paciente que está con bradicardia y no puedo esperar a que venga el cirujano a colocar la vía venosa central, porque no todos saben colocar vía venosa central. Entonces, ¿qué hago? ¿Le coloco o no le coloco? Sí, le tienes que colocar, le puedes colocar atropina, adrenalina, ¿ok? En esos casos, pero lo recomendable es de que si va a estar mucho tiempo con un vasopresor, debe estar con una vía central, no con una periférica. La NPT es la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, eso sí, no debe colocarse por una vía periférica, sí o sí por una vía central. Y si vamos a colocar mucha cantidad de volumen, por ejemplo, es un paciente en shock hipovolémico y le vamos a colocar un montón de líquido, solamente por un tiempo tiene que estar con la periférica. Tienen que instalarle una vía venosa central, o sea, por una vena grande que pueda aguantar tanta cantidad de volumen. ¿Okay? El material que vamos a utilizar es todo esto. Vamos a ir hablando de algunos. Los guantes estériles. Van a ver algunas personas que lo hacen con guantes de manipuleo y otros lo hacen sin guantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más cómodo. Pero, mucho más ahora, se debe utilizar guantes estériles. Torniquete, vamos a utilizar una bránula, que ahorita les voy a mostrar de qué tipos hay. Aquí les especifica en qué tipo de situaciones van a utilizar las bránulas. Solamente les adelanto que mientras más números tenga, por ejemplo este que dice 24G, es más delgado que este 14. Por ejemplo, el 14 es una aguja, un calibre de bránula y catéter grueso, ¿ok? En cambio el 24 es delgado. Tela adhesiva o Tegaderm. La tela adhesiva pues es la común y corriente, puede ser el Micropor, el Transport. Y el Tegaderm pues es un poco más caro, más sofisticado, que es lo recomendable para cubrir la zona donde estamos realizando la venoclisis.
Torundas de alcohol. En algunos lugares ya no utilizan alcohol, simplemente utilizan gasas que les colocamos clorhexidina para realizar la antisepsia del lugar de la punción. El equipo de venoclisis es un circuito como una manguerita que tiene todas estas partes. Tiene una válvula giratoria para regular el flujo, una entrada de goma, una espécula, que es lo que va a entrar al suero, un macrogotero, y a veces lo incluimos con un microgotero cuando necesitamos colocar una solución que sea bastante irritativa de la vena o cuando debamos controlar en pediatría, por ejemplo. Solución para enterar. Aquí vamos a colocar, puede ser suero fisiológico, Ringer normal, Ringer lactato, glucosa, coloides, un tripié o trípode de suero, donde vamos a colgar el suero, la riñonera con una bolsa para colocar los desechos y un contenedor para el material punzante como las agujas. Aquí tenemos la bandeja como nos van a presentar en el hospital. Aquí tenemos la clorhexidina, o puede ser alcohol si es que no hay clorhexidina en su centro. Aquí tenemos la riñonera, que la podemos cubrir con una bolsa para desechos. Debemos utilizar, de preferencia, bata, gorro, barbijo y guantes estériles. ¿Okay? Si vamos a entrar en contacto con la sangre, debería ser así. ¿Okay? Van a ver que mucha gente no utiliza nada de esto. Máximo el barbijo utiliza. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que esté bien. La forma en que se les enseña es cumpliendo todos los protocolos y parámetros para que tengan una buena técnica y que sea lo más acertada y aséptica posible. ¿Ok? Aquí tienen su guante. Este sobre de aquí es el Tegaderm. Aquí tenemos las telas adhesivas. Pueden ser estas telas adhesivas o el Tegaderm, uno de los dos para fijar la bránula. Aquí tenemos unas gasitas estériles y estos que los vamos a ver después son las bránulas de diferentes colores y de diferentes calibres. Aquí vemos desde arriba lo mismo, pero para que noten qué características tiene cada uno. Este es el Tegaderm, ¿ok? El Tegaderm, entonces, fíjense, es como un film que se lo pega a la zona de la punción para asegurar. Y se los retira todo eso y se anota su nombre y la fecha en que ustedes han colocado la vía periférica. Si es que no existe esto en su hospital, pues simplemente utilizan telas adhesivas. Este es el equipo de suero o equipo de venoclisis, el de la primera foto. Ahí ven que viene conectado una aguja, tiene este circuito, tiene este macro gotero y esto que se conecta al mismo suero. Esto se va a conectar a la bránula que les voy a mostrar después. Y estos son los microgoteros, o también les llaman buretas. ¿Ok? Entonces aquí solamente, fíjense, tiene un tope de 100 ml. Eso las licenciadas van a calcular el goteo para administrarle a su paciente un poco más preciso que con este macrogotero. ¿Ok? Esta es la llave de 3 vías que les voy a explicar más rato en un video cómo funciona. Y estas son las bránulas y los colores en los que pueden comprar. ¿Ok? Fíjense de que cada uno tiene su indicación. Cuando es muy grueso, pues lo vamos a utilizar en emergencias. ¿Por qué? Porque mayor calibre, más rápido va a entrar la solución. ¿Ok? Más delgado, más lento va a entrar la solución. ¿Ok? Aquí vemos el verde, que es uno de los más conocidos. Fíjense para qué se utiliza. Para transfusiones, para administrar líquidos. Y poco a poco vamos bajando el calibre. El rosado, que es con el que vamos a ver el video hoy. El azul y el amarillo, pues se utiliza en pacientes que tienen las venitas muy finas o pacientes pediátricos. Aquí tienen las soluciones, entonces todas estas que ven son
cristaloides. En el primero vemos el fisiológico, el Rinfer lactato, Rinfer normal, la glucosa al 5 y al 10%. Y algunas presentaciones, depende de la farmacéutica, ya vienen los sueros preparados, por ejemplo, este ya viene con complejo B, ¿ok? Si es que no viene con complejo B, pues no hay mucho problema. Utilizamos unas ampollas y lo colocamos en el suero y se va a volver igual que este, ¿ok? Complejo B, vitamina C, se le aumenta y cambia de color así, de esta forma. Cuando colocamos un suero que tenga complejo B o cuando tengamos que colocar quimioterápicos, tienen que estar cubiertos con una bolsa negra y el circuito, todo el equipo de suero debe estar cubierto con un adhesivo que sea negro. Si es que hay algunos equipos que ya vienen color café, el circuito y el suero. ¿Por qué? Porque son fotosensibles, pierde su actividad, su eficacia, los medicamentos con la luz del sol. ¿Ok? Entonces, si vienen, se aplican complejos B, vitamina C, quimioterápicos, antineoplásicos, pues tienen que utilizar cubierto o que el plástico ya venga de fábrica, ¿sí? ¿Ok? Y estos son el gelofuscin, el dextran y el hemacel, son coloides. Estos coloides pues son mucho más caros y son muy parecidos a la viscosidad de la sangre. Entonces, en teoría, pues mejoran la reposición de volumen mucho más rápido, ¿ya? Pero son demasiado caros. Aquí vamos a ver una tabla diferencial donde vemos de que los cristaloides nos va a aportar más que todo iones y líquido. Son baratos, son accesibles, son fáciles de encontrar, están en todo lado. Cuando aplicamos muy rápido o no controlamos muy bien el flujo, va a producir edema y puede producir acidosis. Pocas reacciones adversas del medicamento, ¿ok? Porque más que todo son líquidos, son fluidos. Y dosis indiscriminadas, ¿qué les dice? Pues de que a veces colocamos a chorro. De esa manera les va a decir el doctor que coloquen a chorro. O sea, quiere decir que toda la llave lo abran para que entre rápido, ¿no? Entonces, si tenemos una emergencia, pues lo más indicado es que utilizamos los cristaloides y sangre, ¿ok? Si es que tuviéramos un paciente con un shock hipovolémico tipo hemorrágico. Ahora, cuando es coloides, pues tenemos estas sustancias, albúmina, almidones, gelatinas, que son las marcas comerciales que les hemos mostrado antes. Les va a administrar líquidos orgánicos, son muy costosas y no siempre van a encontrar en cualquier farmacia. Lo bueno es que no da edema, pero si utilizamos indiscriminadamente puede provocar una falla renal. Estas hay que calcular su dosis, ¿ok? No quiere decir que en los cristaloides no vamos a calcular, pero en estos tienen que ser más estrictos. Y como tiene material orgánico, también puede producir alergias. Muy bien, chicos. Entonces ya hemos visto en las fotos de que hay varios tipos de calibre en cuanto a las bránulas que vamos a usar, ¿ok? Cada uno tiene su indicación y lo vamos a escoger de acuerdo a la situación que se nos presente, ¿ok? Muchas veces se nos tiene indicado algún tipo de bránula y colocamos uno diferente. Es de acuerdo al paciente, de acuerdo a al tipo, si es urgencia, es emergencia o si es una cirugía programada. Es variable, ¿ok? No todo es una regla como les estaba indicando en la anterior diapositiva. Pero aquí les voy a indicar, estas son las bránulas más usadas, más conocidas que hay. Donde les digo dónde está el número, ¿ok? Entonces aquí está. Tenemos una cubierta de plástico. Dentro el material es totalmente estéril, ¿ya? Y aquí tenemos el número que dice 22G. O sea, esto está indicado, como nos decía en la anterior diapositiva, en niños, adultos jóvenes y adultos mayores. ¿Ok? Entonces,
nosotros desenroscamos esta parte, ¿ya? Y adentro está, si nosotros nos fijamos en esta, ya está abierta, ¿no? Fíjense cómo es la diferencia de un nuevo con un usado, ¿ya? Entonces nos vamos a fijar la fecha de vencimiento y todo lo que esté bien sellado la bránula. Vamos a colocar de ejemplo en esta ya fue abierta. Entonces tenemos este material, ok, nosotros vamos a sujetar de esta parte y adentro está nuestro catéter. Entonces aquí tenemos, vamos a indicar, aquí está la punta de la aguja, que la llamamos también bisel. Cuando nosotros introduzcamos, vamos a colocar con esta parte hacia arriba, la parte más larga va a ir hacia abajo. Entonces aproximadamente en 45 grados va a ingresar la aguja. Ahora no es necesario meter toda la aguja, ok, todo esto es bastante grande. Este es un número 16. Entonces la aguja, la parte metálica, es solamente para guiarlo hasta llegar a la vena. Cuando se llegue a la vena, pues va a salir sangre y se va a acumular en esta parte. Cuando estemos ahí, poco a poco se va empujando este catéter, ¿ya? Y se va sacando la parte metálica. Entonces la parte que se va a quedar es esta. Lo voy a sacar totalmente. Fíjense, es flexible, ¿ok? Y esta parte es lo que vamos a sacar. ¿Listo? Entonces tenemos varios números. Fíjense, esta es la 22 y la aguja pues es mucho más delgada que esta, más corta, ¿ok? Estas agujas pues mientras más números tenga, como en esta dice 22 y en esta nos dice que es un número 16, entonces más números, más delgado, menos calibre, ¿ok? Mientras menos números tenga, es más grueso, ¿ok? Hay unos temas que vamos a avanzar después que es al revés, en sondas ya a veces cambia el grosor. Mientras más números tenga son más gruesas, pero en el caso de las bránulas es al revés. Mientras más números tenga es más delgado, mientras menos números tenga pues es más grueso. En cuanto a los sueros, pues tenemos como les explicaba, la clasificación de cristaloides y coloides. Entonces aquí tenemos uno que es glucosa. Este tamaño pues es de 500 ml, ¿ok? Aquí como les dice, fíjense, aquí tiene 500 ml y aquí también les indica, ¿ok? Entonces tenemos en este otro caso pues el fisiológico. Esta glucosa pues ya está abierto, ya está usado. Entonces si ustedes les muestran de esta forma, tienen que pedir otro. Tiene que venir en este tipo de empaque, ¿okay? Fíjense. Entonces nosotros cuando lo abrimos y estamos seguros de que esto está estéril, nos tenemos que fijar su fecha de vencimiento y en este caso tenemos un suero de que es de 1000 ml, no de 500 como este otro, ¿okay? Entonces tenemos cristaloides y coloides. Los cristaloides son más económicos y son los más usados, ¿ya? Cada uno tiene su indicación, que eso lo han debido ver en la teoría. Y tenemos los coloides, que son bastante caros, no son tan usados y son más, por decirlo, espesos y más parecidos a la sangre, ok. Entonces aproximadamente, digamos, un suero vale 10, 12 bolivianos, este tipo de fisiológico, y en cambio un coloide puede valer 1, o sea 1000 ml de un coloide
aproximadamente como 300, 400, 500 bolivianos, ¿ok? Eso es variable. Entonces, en emergencias es más usado los cristaloides porque son de fácil acceso, son más rápidos de usar, son más económicos, y en tablas comparativas, pues de acuerdo a beneficio y el precio, pues nos conviene más los cristaloides, ¿ok? La llave de 3 vías es este, que viene en un empaque más o menos como este, ¿ok? Que es para guiar hacia dónde queremos que entre los líquidos cuando usamos una jeringa o cuando queremos conectar más sueros a un paciente, ¿ya? Entonces va así, ¿ok? Viene con estas tapitas, ¿ok? Cada lado. Esta, digamos que es la vía, el circuito que va hacia el suero, y esta es lo que va a entrar hacia la vena. Y esta es mi jeringa con un medicamento, cualquier medicamento. Los medicamentos no podemos ingresar puro al paciente porque irrita las venas, provoca dolor e incluso puede llegar a provocar una infección. Para diluir este medicamento con el suero, pues guiamos desde donde quiere que entre el líquido o el fluido. Por ejemplo, aquí está habilitado y va a entrar del suero aquí. Entonces aspiramos, ¿no? Y va a entrar libremente. Pero si yo lo bloqueo, por ejemplo, lo muevo así, entonces de aquí no aspira ni entra, está cerrado. Entonces las puntas nos demuestra qué lado queremos habilitar, ¿ok? Si digamos quiero habilitar de esta forma, entonces estoy aspirando suero hacia la jeringa para mezclar mi medicamento. Ahora quiero colocar a la vena, entonces lo movería de esta forma. Entonces va a entrar hacia la vena del paciente y no va a ir hacia el suero. Ahora, ¿qué pasa si yo hago así? Entonces va a ir a los dos lados y eso no lo quiero, ¿ok? En ese caso, por ejemplo, el medicamento se va a ir hacia arriba y también va a entrar a la vena. Para eso sirve la llave de 3 vías. El equipo de suero, aquí tenemos, igual tiene que venir de esta forma sellado, ¿okay? Y nos dice que es un set de infusión. En algunos les dice equipo de venoclisis. Hay de varios tipos y colores. Aquí tenemos uno transparente, es el más común, ¿ok? Entonces lo vamos a abrir para ver cómo es adentro, ¿okay? Obviamente antes de manipular todo esto, ustedes tienen que realizar el lavado químico de manos. Aquí tenemos. Bien, el equipo de suero. Ya, tratemos de evitar tocar esta parte con nuestras manos desnudas, ya, porque tiene su cubierta. Esto es lo que va a entrar en contacto con el suero. Entonces, como este suero estaba en una bolsa, esta parte lo podemos limpiar con alguna solución desinfectante, ¿ok? Entonces esto va a ingresar aquí. Y en el otro extremo tenemos, algunos vienen ya con una aguja tipo mariposa, listo. Algunos canalizan con esto solamente, no colocan una bránula como estas, no usan, sino directamente colocan esta parte metálica, y esta parte metálica es la que se queda dentro de la vena del paciente. Obviamente es bastante doloroso e incómodo estar con esto. Entonces esta mariposa simplemente se recomienda usar cuando no necesite que esté mucho tiempo el paciente con el suero, ¿ya? Entonces no se recomienda mucho su uso, ¿ok? Esta parte es el conector en rosca que va a ir a conectarse con el catéter, ¿ok?
esto ya va a estar dentro de la vena, ¿no? Entonces vamos a colocar, cuando ya esté conectado, lo unimos y lo enroscamos. Ok, obviamente esto ahorita vamos a preparar el suero para ver cómo va, cómo se saca las burbujas y todo, ¿ya? Y esta parte de aquí es el macro gotero. El macro gotero es el más usado, entonces esto aproximadamente tiene que estar hasta un tercio o hasta la mitad para ver cómo está goteando. Las licenciadas van a calcular el flujo de goteo de acuerdo a las horas que ustedes digan, ¿no? Cuánto tiempo quieren que se use o que entre el suero. ¿Ok? ¿Ok? Para conectarlo, agarramos e introducimos por uno de esos dos espacios. ¿Ok? Entonces, con fuerza, y lo conectamos hasta fondo. Una vez que lo hemos colgado el suero, entonces nosotros podemos colgarlo ya sea de un clavo o de una clavija, si es que no tenemos en la casa un tripié. Entonces lo colgamos lo suficientemente alto como para que no haya retorno de la sangre por el circuito que estamos colocando. ¿Ok? Nos colocamos también unas 3 telas adhesivas, ¿ya? Para asegurar inmediatamente, porque ese rato con los guantes ya no vamos a poderlo cortar las telitas. Aquí tenemos el macro gotero, ya, que tiene como esta tapita cuando queremos que entre aire, y así va a entrar mucho más rápido el flujo. Y aquí tenemos el gotero ya colocado más o menos hasta donde les he indicado, un tercio o hasta la mitad. Aquí tenemos el regulador con rosca para controlar el flujo que va a entrar de solución. Ok, alguna pregunta acerca de esto es de que qué hacemos con las burbujas antes. Entonces solamente lo vamos a abrir esta rosca, ya. Entonces todo el aire que hay en este circuito tiene que salir. ¿Ok? Podemos poner en una riñonera o en un basurero o en la misma bolsita del equipo de suero. Una vez de que ha terminado, pues lo cerramos. Entonces fíjense, cuando ha salido todas las burbujas, ya podemos cerrarlo esto. Y cuando terminemos de realizar la técnica, pues nos pasan este equipo de suero y lo conectamos al catéter que hemos instalado. Entonces esto, fíjense, regula cuánta cantidad va a entrar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el paciente. Hemos escogido una vena cerca de la muñeca. Ok, nosotros colocamos el torniquete 10 a 15 centímetros arriba. Realizamos la antisepsia de la región. Podemos utilizar 3 gasas diferentes. Limpiamos, cambiamos de gasa y volvemos a realizar. Podemos flexionar un poco más en este caso porque es en la muñeca para exponer mejor la vena y fijarnos el trayecto. La antisepsia se hace con alcohol o con clorexidina. Tenemos en nuestra bránula número 20, color rosado. Vamos a introducir con una ligera inclinación con el bisel mirando hacia arriba. Fíjense cómo estabilizamos la mano para exponer mejor la vena. Seguimos la dirección de la vena hasta que salga sangre. Una vez que sale sangre, nosotros empujamos el catéter, o sea, la parte flexible. Soltamos el torniquete.
y lo aseguran. Otras personas no lo sueltan, el catéter. Pero si podemos asegurarlo con una tela adhesiva, pues igual está bien. Ok, presionamos el lugar donde hemos introducido para que no nos salpique la sangre. Si no presionamos va a salir la sangre a chorros. Y conectamos el equipo de suero. Cuando conectamos el equipo de suero, fíjense de que va a retornar la sangre. Ok. Abrimos el equipo de suero, la llave. Ahora si entra una burbujita, no se preocupen, no hay problema. Cuando entra más de 5 ml de aire, ahí sí podría provocar algún tipo de embolia gaseosa, pero cuando es así poquito no hay problema. Regulamos el flujo del suero, ya tiene que entrar normal, no tiene que haber resistencia, no tiene que dematizarse. Y aseguramos con otra tela adhesiva en forma de mariposa. Si es que tenemos el tegadero, pues colocamos simplemente el tegadero encima del lugar de la punción. Y aseguramos con otra tela más. Si quieren lo pueden doblar el suero para que no se estire y volverlo a asegurar. Bueno, en el video que hemos visto, solamente hemos visto la técnica, ¿ok? Pero vamos a aclarar algunas cosas. Antes de realizar todo eso, tenemos que lavarnos las manos con el tipo clínico. Si no has visto el video de lavado de manos, pues ahí explico un pequeño momento lo que es el lavado de manos clínico. Y cuando hacemos el lavado de manos clínico, tiene que durar 30 a 60 segundos. ¿Cómo nos vamos a secar en la emergencia? Con una toalla desechable, no con una toalla de tela. Siempre tiene que ser desechable, ¿ok? Es la única diferencia. Y que no vamos a llegar hasta el codo como cuando hacemos un quirófano. Se debe preparar todo el material necesario, como hemos visto en la foto de que nos presentan la mesa en emergencias. Al paciente siempre le vamos a explicar qué le vamos a hacer si está consciente. Y le vamos a pedir su cooperación y permiso. Siempre. ¿Ok? Debemos acomodar y extender el brazo del paciente en posición descansada. Si el paciente puede estar en una posición semisentado, perfecto. Si no, acomodamos el brazo de forma que no nos dificulte el procedimiento a nosotros. Vamos a valorar las venas, ¿ok? Primero, la vena tiene que ser lo más recta posible. No vamos a colocar en bifurcaciones. Si la vena se divide ahí, justo, donde está más bonito, y nosotros queremos colocar justo al medio, está mal, ¿ok? Tenemos que buscar una parte que sea recta. Luego, vamos a evitar colocar en flexuras. Muchas veces colocamos en flexuras porque ahí las venas son más vistosas. Pero solamente vamos a colocar en flexuras cuando no encontramos o no podamos colocar en otro lado. Porque el paciente va a flexionar su codo y ya se va a cerrar la vía, no va a entrar el líquido. Ya hemos hablado de que en miembros inferiores no se tiene que hacer, ¿ok? En especial en adultos. La vena vamos a escoger también del lado que no sea dominante del paciente. Por ejemplo, el paciente es diestro, entonces nosotros vamos a colocar en el lado contrario, de preferencia. Ahora, si no se puede, pues ni modo, colocamos donde se pueda. El torniquete, como han visto, se aplica, aquí dice de 6 a 10, puede ser incluso hasta 15 centímetros arriba de donde vamos a realizar la punción, ¿ok? Le vamos a pedir al paciente que cierre y abra el puño para provocar contracción muscular y que se ingurgiten las venas. Se realiza la antisepsia del área con la torunda y el alcohol. Puede ser del centro hacia afuera o en una sola dirección, pero no volver a pasar en lo posible por el mismo lugar.
Luego, nosotros hemos fijado la vena debajo de donde vamos a puncionar, 5 centímetros debajo a 10 de donde ustedes van a realizar la punción. O sea, aprietan la vena debajo para que no se mueva. Vamos a puncionar a 45 grados con el bisel hacia arriba. Se desliza, cuando hayamos entrado a la vena, va a salir sangre. En ese momento nosotros vamos a introducir solo el catéter, ya no la aguja. La aguja vamos sacándolo mientras metemos el catéter. ¿Ya? Y cuando ya ha entrado, pues nosotros vamos a sujetar la vena y vamos a soltar el torniquete. Si no apretamos en ese lugar, o por ejemplo hemos visto en el video de que también podemos dejarlo, la aguja, justo en la entradita para que no se salga la sangre a presión, ¿ok? Y luego aseguramos el catéter con telas adhesivas a la piel. Lo cubrimos, nos lavamos las manos, desechamos todo el material, ¿ya? Y regulamos a qué velocidad queremos que entre el suero. Y aquí vemos un ejemplo de cómo tiene que entrar la aguja, ¿ok? Con el bisel hacia arriba. ¿Cómo vamos a comprobar de que está entrando bien? 1. El dolor no tiene que ser excesivo en el paciente. El paciente les va a decir con cada gota que entra que les duele y no aguanta el dolor. Eso quiere decir que no estamos en vena. Muchas veces por un mal movimiento se puede desviar, ¿ok? Ahora, no tiene que edematizarse la zona donde hemos colocado el catéter. Si está aumentando de volumen, está frío y doloroso, pues la vía se ha infiltrado. Si vemos un hematoma, muchas veces solamente raspamos la vena, la desgarramos y comienza a sangrar a nivel del tejido subcutáneo. En ese caso se va a formar un hematoma. ¿Ok? Entonces de esa forma controlamos. Si el goteo, como en esta imagen vemos, está entrando normal y aumenta si nosotros abrimos la llave, y sin dolor en el paciente, puede sentir un poco de frío en la zona donde está entrando el suero. Eso quiere decir que está bien, ¿ok? No tiene que aumentar de volumen. Las complicaciones, pues ahí vemos las fotos. Puede haber infección, puede infiltrarse. Cuando hablamos de infiltración nos referimos a que el líquido ha extravasado. Quiere decir que ha ido con el tejido de alrededor de la vena. Entonces en ese lugar está con edema, dolor y frío. ¿Ok? Cuando está mucho tiempo una vía periférica o hemos realizado una mala técnica sin limpiar bien la zona, se puede complicar con una flebitis. Si somos muy torpes o al momento de introducir el catéter podemos lesionar un nervio o una arteria. En extrañas situaciones puede pasar una trombosis o embolia. El catéter que les he mostrado, estas bránulas, son más difíciles de que tengan este tipo de complicaciones. Hay otras bránulas que tienen la aguja afuera del catéter, o sea, es al revés. Entonces, en esos casos, muchas veces se puede ir un pedazo del material del catéter a vía sistémica y provocar un tipo de trombosis o embolia. Ahora, alrededor de donde hemos realizado la punción también se conglomeran varias plaquetas y pueden provocar un trombo en la región, ¿ok? Pero eso no es muy frecuente. Dolor, equimosis, podemos puncionar a una arteria, ¿ok? Se puede infectar, sobrecarga de volumen en el paciente, se puede infectar, necrosis local cuando se pone vasopresores. Entonces, por eso no colocamos vasopresores. Puede ocurrir una necrosis de la región donde hemos colocado. Por eso siempre colocamos vasopresores por vía venosa central.
Y en casos muy extremos, pues parálisis de nervios periféricos. Cuidados posteriores. Entonces, si vemos que el paciente está con mucho dolor, está la zona eritematosa, edematizada, y vemos de que hay signos de infección o necrosis, pues tenemos que retirar inmediatamente y colocamos en otro lugar que esté sano. Se debe limpiar la región cada 8 horas. Muchas veces no realizamos este tipo de limpieza, por eso les pido de que antes de que funcionen, tiene que estar muy limpio la región donde están realizando y respetar todas esas medidas de asepsia. Lavar la vía con suero salino o heparina. Esto no siempre lo realizan, pero a veces cuando el flujo de la solución está muy lento, se puede tapar el catéter con un coágulo de sangre y a veces lo permeabilizan con suero salino o con heparina para que no se bloquee la entrada del catéter. Aquí colocan de que es mejor poner apósitos que vendajes transparentes por más riesgo de infección. Esto es variable. Algunos médicos colocan una gasita antes de colocar ese Tegaderm o las telas adhesivas. Y otros directamente sobre la piel lo colocan. Entonces, esto es un tópico un poco polémico, ¿ya? No es una regla. Cuando vamos a retirar, pues vamos a cerrar el equipo de suero, ¿ya? Y lo vamos a retirar enérgicamente y lo vamos a tapar con una gasa o con un algodón y vamos a presionar de 3 a 5 minutos cuando estemos sacando la vía venosa periférica. Cuando ya coagulado, nosotros lo colocamos con un algodón o una gasa y lo tapamos con una tela adhesiva. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Este tema, como una recomendación, les digo de que no se debería realizar sin un control presencial de un médico. ¿Ok? Como estamos en clases virtuales, tal vez algunos se anima a hacer solo, ya, pero yo no lo incentivo a que hagan esto, ni tampoco vamos a evaluar con un video, como hemos hecho todo este tiempo, sino vamos a evaluar de otra forma, tal vez con un examen escrito de reconocimiento, ¿ok? Pero si tienen las posibilidades, tal vez algún familiar que es licenciado en enfermería o médico, o tienen la capacidad para llegar a un hospital por donde vivan, pueden practicar este tema, pero siempre con supervisión, ¿ok? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana. Vamos a subir otro tema, probablemente sea vía venosa central, que es mucho más interesante. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta y comentarios abajo o por el grupo, ¿ok? Nos vemos. Chao.